Buenos días, bienvenidos un día más a Invest Alcanza la libertad financiera. Hoy quería hablar de un tema muy de actualidad y es la que Francisco García Paramés se va de Bestinver después de de 25 años. Se va de Bestinver porque por desacuerdos en la filosofía de gestión de la gestora con la familia Entre Canales, los dueños de Acciona. Como sabéis, Bestinver pertenece a Acciona, aunque ha sido siempre gestionada por Francisco García Paramés desde el principio y sus socios Fernando Bernard y Álvaro Guzmán. Aunque empezó Francisco. Como sabéis, Bestinver ha sido la mejor y es la mejor gestora de España y desde hace 20 años o incluso 22 años han obtenido una rentabilidad media anual de forma compuesta del 16% en su fondo estrella Bestinfond. Esto quiere decir una rentabilidad acumulada de aproximadamente el 2.500% y evidentemente son la mejor gestora de España. Realizan una inversión por valor o value investment y del tipo la filosofía de Warren Buffett. ¿En qué consiste? Pues en identificar aquellas empresas que están infravaloradas por el mercado, que por alguna razón el mercado no reconoce el valor y el beneficio que puedan producir y por eso están infravaloradas a un precio inferior. En ese momento las compra y se venden años más tarde a largo plazo cuando el mercado reconozca tarde o temprano ese valor que la empresa posee. Para ello hay que analizar pues un análisis fundamental y preciso y en ello Francisco García Paramés es el que mejor lo hace, digamos, de toda España. Y por eso son la mejor gestora de España e incluso de Europa una de las mejores. ¿Por qué se va? Bueno, pues la familia Entre Canales desde hace un año ha intentado poner un director con una filosofía diferente en la gestora, de forma que se hagan publicidad, tengan nuevos, diversifiquen la gama de productos y pongan al equipo de estos tres gestores extraordinarios un poco pues diluidos y con menos importancia de forma que la gestora dependa menos de ellos. Pero ¿qué pasa? Que precisamente la gestora ha sido la mejor de España porque dependía de ellos exclusivamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues no le ha gustado esta decisión a Francisco García Paramés y ha decidido finalmente, después de un tiempo, porque esto viene siendo así de ya después de hace un año, marcharse. Recordar también que Acciona intentó vender Bestinver a un fondo. Lo intentó vender por unos 700 millones de euros y al final no, lo intentó vender para obtener liquidez después de la crisis de las renovables que tuvo Acciona. Y bueno, al final no lo han vendido y al final yo creo que la historia le va a salir cara porque si García Paramés se va, que como es el caso, detrás suya se van a ir por lo menos la mitad de la cartera de clientes que tienen. ¿Y por qué se van? Bueno, pues es cierto cuando una gestora independiente crece, bueno, no independiente, crece en tamaño, comienza a ser más difícil invertir en las empresas. No obstante, parece que no es ese el problema aquí, sino la diferencia de filosofía. ¿Qué debe tener un fondo de inversiones para que invirtamos en él? Bueno, debe ser un fondo independiente, que haga un poco lo que quiera, sin depender del mercado o de una empresa de la cual son ellos empleados, los gestores. No, debe ser un fondo independiente. ¿Por qué? Porque así pueden invertir a largo plazo sin necesidad de rendir unas cuentas a nadie que se fije en lo que hace el mercado. Si el mercado va bien y tú vas mal, te echan, te despiden del trabajo. Bueno, no, si eres independiente, no. Entonces puedes esperar, puedes tener paciencia, como tenía Bestinver, sabiendo que la inversión por valor es a largo plazo. No tiene por qué dar rentabilidad más que el mercado al primer año, pero al cabo de por lo menos 3 o 5 años, ahí sí, y saldrá ganando a largo plazo, no, pero a corto no tiene por qué. Por eso debe ser un fondo independiente. Si el fondo no es demasiado grande, mejor, porque así tiene más facilidad de entrar en el mercado y de salir, debido a la liquidez menor que puedan presentar empresas más pequeñas o con menos volumen de negociación. Luego, deben tener los propios gestores del fondo, deben tener sus ahorros en el fondo. Igual, si no es el fondo el mejor sitio para invertirlo para ellos, ¿por qué lo va a ser para ti, no? Eh, no debe hacerse publicidad un fondo de inversión. La publicidad debe ser del boca a boca. Si no entramos ya en que lo que están intentando lucrarse no es por la rentabilidad del fondo, sino por las comisiones y el número de clientes que captan, y eso no es bueno. Entonces, estos son algunas características que debe tener un fondo para que invirtamos en él nuestros ahorros. Luego, debe invertir por valor, a largo plazo.
lo que es el value investment, que es lo que de verdad genera rentabilidad más alta a largo plazo comprobado. Y bueno, pues todas estas cosas Bestinver las tenía, pero últimamente pues la filosofía de Acciona y del señor Entre Canales no era muy de acuerdo a ello. Y por eso al final el señor García Parmea ha decidido irse. No sabemos dónde se irá, aunque por lo visto la información que hay actualmente es que sí formará algún otro proyecto, y muchos de los inversores de Bestinver irán con él detrás. Y bueno, lo que pasa es que también por lo visto había tenido, no se sabe, parece que tenía una cláusula de no hacer competencia a Bestinver de Acciona, con lo cual no se sabe si habrá que esperar un tiempo o no. En cualquier caso, el Bestinver probablemente pierda clientela, y lo cual puede implicar que, evidentemente, perderá clientela porque si se va el líder al cual nosotros confiábamos nuestros ahorros por su filosofía, y esa filosofía cambia tanto que esa persona ya no quiere estar en Bestinver, quiere decir que la filosofía no es la misma, luego ya no nos interesa tampoco a nosotros. Entonces, puede que muchos clientes se vayan de Bestinver. Eso implica que Bestinver, como tiene invertido en acciones de empresas grandes, pero también empresas menos grandes, como pueden ser el Elecnor, Sonae, Semapa, donde la parte que tiene Bestinver invertida puede representar un porcentaje relativamente alto del total, con lo cual podría afectar a la cotización, porque los inversores de Bestinver van a intentar retirar su dinero, Bestinver va a tener que vender esas acciones, y con lo cual la cotización baja. Si nosotros nos hemos quedado en Bestinver, bajará la cotización del fondo, el valor liquidativo, con lo cual perderemos dinero. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Pues meter el dinero en otro fondo fuera de Bestinver, por ejemplo. Si no sabemos dónde o no tenemos todavía tiempo para mirarlo y queremos actuar rápido, bueno, meterlo en un fondo de la propia Bestinver. Mismamente se puede hacer online en la mayoría de los casos si ya somos clientes. Lo que pasa es que Bestinver nos cobra un 3% si todavía no hemos, si llevamos con el dinero ahí menos de un año. Si lo queremos meter en renta fija en un fondo de Bestinver o en el hedge value que tienen. Bueno, eso no se puede, por tanto, a menos que paguemos ese 3%. Entonces lo que podemos hacer es meterlo en un fondo de renta fija, de renta mixta, perdón, donde no nos cobran ese 3%, como el renta mixta internacional o el renta mixta a secas, que es de la península ibérica, donde invierten la mitad en renta fija, en bonos de estado, etcétera, y la otra mitad en empresas españolas, o el internacional, el mixto internacional, que es parecido, aunque ahora mismo está en 60% renta fija y 40% en empresas internacionales. Otra manera de sobrellevarlo mejor es invertir en el fondo grandes compañías de Bestinver. Ahí, al ser empresas más grandes, por mera definición del fondo, tendremos menos ese efecto de disminución de la cotización de las empresas más pequeñas donde tienen invertido dinero Bestinver. Bueno, son dos ideas. Nunca quitar el dinero, mucho menos si nos van a cobrar ese 3%, pero aunque no nos lo cobren porque lleváis más tiempo, si necesitamos el dinero sí, pero si no, no, porque entonces pasaremos por Hacienda y habrá que pagar entre un 21 y un 26%. Así que mejor, si queremos, mandarlo a otro fondo cualquiera, aunque sea de renta fija, y ya tendremos tiempo de ver dónde lo ponemos, o esperamos a Paramés a ver qué hace. Bueno, nada más, un saludo y espero que les haya gustado. Hasta luego.